Después del fallido motín del grupo Wagner, son varios los militares rusos que ya no aparecen en público, por lo que hay rumores de una supuesta purga que podría estar llevando a cabo el presidente ruso Vladimir Putin entre sus funcionarios. Se habla de al menos un encarcelamiento de uno de sus generales. ¿Que hay de cierto en estas afirmaciones? Lo vamos a conversar con Martín Baña, él es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido a France 24. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo no tener información del general Sergei Surovikin, también conocido como General Armagedón, y pidió a los periodistas referirse al Ministerio de Defensa. Se cree que Surovikin tuvo conexión con el motín. ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, efectivamente, las informaciones son bastante confusas y por cuentagotas. De hecho, todavía no sabemos bien de qué se trata o qué contiene el arreglo que hicieron después del motín el gobierno de Putin y el líder del grupo Wagner, Prigozhin. Todo se mantiene dentro de una zona de información reservada, generando rumores que pueden ayudar, por un lado, a debilitar, pero también a generar un apoyo más grande todavía al gobierno de Putin, que se vio debilitado después del motín de Wagner de la semana pasada. De modo que las informaciones respecto de este tipo de situaciones tan delicadas como es la purga a figuras principales del ejército ruso no van a ser puestas de manifiesto, porque esto podría interpretarse también como una señal de debilitamiento del gobierno de Putin. Yo creo que Putin va a esperar un tiempo prudencial para tomar decisiones drásticas, como puede ser, por ejemplo, la purga en el ejército o el reemplazo de alguna figura importante dentro del gobierno, del gabinete, como por ejemplo puede ser el ministro de Defensa, porque quiere ver o quiere estar al tanto, o quiere estar bien seguro de la reacción que eso puede generar. Si algo caracteriza a Putin es que cualquier tipo de reforma importante él la va a realizar o la viene realizando, como lo hizo en el pasado, con un fuerte control del efecto que pueden tener esas reformas tanto en el gobierno como en la sociedad. Bueno, en este mismo sentido le pregunto también por el jefe del Estado Mayor, por Valery Gerasimov, a quien tampoco se ha visto. ¿Cuál es su teoría respecto a él? Bueno, y tanto Gerasimov como Shoigu, el ministro de Defensa, fueron las figuras apuntadas por Prigozhin, es decir, que en ese sentido es una conducta, podríamos decir, lógica y atinada, como para bajar un poco el foco de atención de lo que lo que fueron las demandas de Prigozhin la semana pasada. En ese sentido, digamos, se corren de escena, se distrae de alguna manera la atención de lo que fueron las demandas de Prigozhin o las personas amputadas por Prigozhin. No hay que olvidar que incluso ya desde antes del motín, Prigozhin, el líder del grupo Wagner, venía haciendo reclamos con incluso modales exagerados, tanto a Shoigu como a Gerasimov, respecto de, por ejemplo, el suministro de bienes para seguir combatiendo en el frente. Entonces son dos figuras, tanto Gerasimov como Shoigu, que salieron lastimadas de este intento de motín y por lo tanto es lógico que se corran ahora de la escena, como ya había sucedido el año pasado en distintos momentos cuando los resultados no eran los esperados, que por ejemplo el propio Shoigu había salido de escena, había estado fuera de la escena pública por varias semanas y después retornó cuando la situación se había calmado. Bueno, y tenemos igual que hablar de Wagner, ¿no? Tenemos que hablar, no, según lo que dice el Kremlin, no hay conocimiento exacto del paradero de Prigozhin. ¿Se puede decir que el grupo Wagner quedó desconfigurado? ¿Cómo está ejerciendo control Moscú en estos momentos? Claramente va a haber cambios, pero como te decía anteriormente, digamos, por el modo en el cual el gobierno ruso suele manejar algunos aspectos institucionales, no sabemos qué arreglo hubo entre el líder de Wagner y el propio gobierno de Putin. Eso es un misterio, todavía no se hizo público. Lo que sí está claro es que va a haber cambios, que Wagner ya no va a tener el mismo peso que tenía antes. Y esto también es un problema para el gobierno de Putin, porque Putin utilizaba este ejército privado para algunas acciones con las cuales no podía contar con con el ejército regular, ¿no? Esto se puso de manifiesto en Siria, en África o incluso en el propio territorio ucraniano, no ahora, sino en 2014, cuando comenzó el conflicto en la región del Donbass. Al mismo tiempo, el gobierno de Putin no puede contar con ese ejército privado, incluso dentro de la propia Rusia,
con lo cual podría hacer frente a una eventual rebelión que pudiera llegar a haber dentro del territorio y que pudiera poner en peligro la continuidad del gobierno ruso. De modo que hay cambios, no sabemos el alcance y tampoco sabemos muy bien cuáles son específicamente esos cambios, porque, como te decía, el contenido del acuerdo que se hizo entre Wagner y el propio Putin es un misterio. Bueno, y sí se sabía desde mucho tiempo antes esta relación entre el Kremlin y Wagner, pero Putin reconoció tras la insurrección que el fisco ruso financió a Wagner durante un año. Esto ya es otro nivel de información. ¿Cómo cae? ¿Qué refleja esto del accionar del gobierno ruso? Bueno, por un lado, no es algo que sorprenda al gobierno ruso, tiene una manera de manejar los asuntos del Estado más basado no tanto en reglas institucionales, sino en relaciones más de tipo informales, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en el caso de las gobernaciones de las distintas provincias, en el caso del manejo de determinadas empresas estratégicas y en este caso en particular en la constitución de un ejército privado, es decir, que no forma parte del ejército regular ruso, que se sostiene y se viene sosteniendo, como reconoció ahora el propio Putin, con aportes estatales, ¿no? Esto generó, digamos, dentro de la población un malestar importante porque se suma a otros elementos que apuntan a prácticas corruptas o de desvío de fondos hacia elementos, digamos, que son extraoficiales y que no forman parte de la estructura del Estado y pudo ayudar a debilitar la figura de Putin. Esto también marca también el interés y un poco los móviles que tuvo el Prigozhin con el grupo Wagner durante su motín, porque a partir del 1 de julio iban a quedar desactivados esos aportes hacia el grupo Wagner, se buscaba la integración de los integrantes de Wagner al ejército regular, y eso lo puso en alerta a Prigozhin porque suponía el fin, o por lo menos la disminución importante, de esos aportes que provenían desde el Estado para el ejército privado. De modo que, bueno, esto afectó digamos, el conocimiento de este aporte que realizaba el Estado en términos de dinero para Wagner, afectó a los dos sectores de la misma manera. Bueno, quiero ahondar un poco en su perspectiva sobre cómo quedó la posición del presidente Putin y también de Shoigu con esta insurrección. ¿De alguna manera se vieron afectados? ¿Su imagen se vio debilitada o por el contrario, esto les puede servir para impulsarse? Bueno, yo creo que sí, que a priori quedó, la imagen de Putin quedó tocada, quedó debilitada, y eso se puso de manifiesto, por ejemplo, en la acción propagandística del Kremlin, que enseguida salió a mostrar, cosa que no sucedía habitualmente, por lo menos desde la pandemia, Putin, a un Putin cercano a la gente, ¿no? Estuvo imágenes, incluso filmaciones de Putin abrazando a ciudadanos rusos en una de sus visitas al sur del país, como para mostrar a un presidente tanto cercano a la población como fuerte, ¿no? Porque ese es el impacto que tuvo el motín de Wagner, el de poder debilitar o mostrar que una acción de este tipo es posible en Rusia y que nadie lo detenga, ¿no? Porque el grupo Wagner avanzó tanto en la ciudad de Rostov y Voronezh prácticamente sin ningún tipo de resistencia, con lo cual esto, digamos, genera una alerta dentro del gobierno, genera una posibilidad de que eventualmente en el futuro pueda, dentro de la élite, realizarse algún tipo de acción que pueda generar un cambio de figura dentro del gobierno ruso, no tanto en la figura del ministro de Defensa, Shoigu, digamos que eso todavía le dejaría a Putin un margen de maniobra, pero sí al propio presidente, ¿no? Con lo cual ahí sería el fin de su gobierno y el fin de su carrera política. Martín, pues le agradezco este análisis. Nosotros estamos teniendo problemas de conexión y por eso tuvimos que suspender esta entrevista. A ustedes también les agradecemos su sintonía. Hacemos una pausa en Directo América y ya regresamos.